Para el siguiente ejemplo de integrales de líneas sobre un campo vectorial, necesitaremos de la propiedad que tienen las integrales de línea, la siguiente propiedad, que es dada una curva suave a trozos, es decir que su derivada es continua a trozos. Como podemos recordar de los tratados en Análisis Matemático 1, en límites y derivadas veíamos que en cada pico la derivada no existía. Acá podemos ver que en cada pico la derivada no es continua a trozos. Esta es la curva C1, la curva C2 y así hasta n curvas. Y la integral se calcula mediante la suma de cada integral de línea sobre cada curva. Es decir, particionar la curva y luego calcular la integral en cada curva y sumar dichas integrales. Veamos el ejemplo. Nos dice resolver la siguiente integral de línea, esa que podemos ver acá. Si la curva C consta de los segmentos de recta, que va desde el punto 0,0 al punto 2,1 y del punto 2,1 al punto 3,0. Utilicemos la propiedad que les acabo de dar. Entonces separamos la integral de línea, podemos ver acá, la misma integral pero sobre la curva C1 más la integral sobre la curva C2. A continuación le presento un gráfico sobre dicha curva que puede ser más o menos así. La integral de línea sobre la curva C1 más la integral de línea sobre la curva C2. Y lo que tenemos que hacer a continuación es parametrizar. Esta recta sería y igual a x medios. Si hacemos convenientemente, parametrizamos x como función de 2t y y como función de t. Para t que va desde 0 a 1, tendremos la curva C1. Y para la curva C2, de la misma manera, procederemos a hallar la ecuación de la recta para luego parametrizar respecto al parámetro t. Tendríamos que sería la curva en x, que depende de t, que sería 2t, y y, que depende de t, sería menos 2t más 3t. Ambas parametrizaciones salieron hallando la ecuación de cada recta respectivamente. Entonces sería ahora la integral hallando las derivadas para obtener los diferenciales de x y de y respectivamente. Para la primera curva sería que el diferencial de x sería 2 por el diferencial de t. Entonces tendríamos que para la curva C1, reemplazando los valores obtenidos, tendríamos que x, que sería 2t, más 2y, que sería 2t, por diferencial de x, que sería de acá mismo 2 por diferencial de t, más x al cuadrado, que sería 2t al cuadrado, 4t cuadrado, por el diferencial de y. Para la curva C1, el diferencial de y es igual al diferencial de t, con el parámetro t que va desde 0 a 1. Hallamos esta integral sumando, que sería 2t más 2t, sería 4t por 2, 8t. Y tendríamos una integral que es muy sencilla de realizar, el cual nos da 16 tercios. Ahora, de la misma manera procedemos para la curva C2. Tenemos que sería x, 2t, más 2y, que sería menos 4t, más 6, sumando x más y respecto al parámetro establecido t, y reemplazando tendríamos que sería 2t, tendríamos que sería menos 2t más 6, por diferencial de x, nuevamente sería 2 por diferencial de t, más x al cuadrado, que sería 4t cuadrado, por el diferencial de y, que esta vez el diferencial de y es menos 2 por el diferencial de t. Operando dentro del paréntesis, tendríamos que sería la integral de menos 4t más 12 menos 8t cuadrado, con el parámetro t variando desde 1 a 3 medios para la curva C2. Podemos separar los términos, los sumandos, usando las propiedades de las integrales, para que el resultado nos dé menos 17 sextos. Para la curva C1 nos dio 16 tercios y para la curva C2 la integral de línea nos dio menos 17 sextos. Sumando dichos resultados, tendríamos que la integral de línea original nos da 5 medios. Ahora veamos más ejemplos de integrales de línea. Nos dice resolver la integral de línea, esta que podemos ver acá, donde C en la curva es el borde del triángulo con vértices 0,0, 1,0 y 0,1.
El gráfico lo podemos ver a continuación. Tenemos el triángulo cuyos vértices son 0,0, que va desde 1,0 hasta 0,1. Para este tipo de integrales de línea, es decir, integrales de línea sobre campos escalares, tenemos que la orientación de la curva no afecta al integral de línea. O sea, bien puedo yo ir de esta manera en sentido antihorario o bien puedo ir de sentido horario. La orientación no me va a afectar al resultado de la integral de línea. Tendríamos que para la curva C1 asignamos el parámetro para x, el parámetro t, y para y es igual a 0, puesto que podemos ver que la ecuación de la recta sería y igual a 0, con x, que sería t, variando desde 0 hasta 1. Para la curva C2 procedemos de la misma manera, hallando la ecuación de esta recta para luego parametrizar respecto a t. Tendríamos que x es igual a t y y es igual a menos t más 1, con t variando desde 0 a 1. Análogamente para la curva C3 tendríamos que esta vez x me da 0 y y me da t, con t variando desde 0 a 1. Nuevamente utilizando la propiedad de la integral de línea que le acabo de dar, para curvas que son continuas o curvas que son suaves a trozos, tendríamos que la integral original sería la suma de la integral de línea bajo la curva C1 más la suma de la curva bajo la curva C2 más la integral de línea bajo la curva C3. Recordemos que el diferencial de s se halla de esta manera. Tendríamos que para la curva C1 la derivada de x con respecto a t sería 1 y para y sería 0, por lo que sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado sería 1. La raíz de 1 sería 1 por el diferencial de t, es decir, para la curva C1 tendríamos que el diferencial de s es igual a diferencial de t. Para la curva C2 de la misma manera procedemos y tendríamos que la derivada de x con respecto a t sería 1 y para y sería menos 1. La suma de los cuadrados de dichas derivadas sería raíz de 2 por diferencial de t, como lo podemos ver acá a continuación. En este caso sería x más y para la curva C1 sería t y diferencial de s sería diferencial de t, variando t desde 0 hasta 1, más para la integral de línea de la curva C2, hallando el diferencial de s que habíamos dicho que salía raíz de 2 por diferencial de t, y para la curva C2 x más y sería t menos t más 1 sería 1 por raíz de 2 por el diferencial de t, con t variando desde 0 hasta 1. Ahora nuevamente para la curva C3 procedemos de la misma manera. X más y sería 0 más t, sería t. Y por el diferencial de s, nuevamente, la derivada de x sería 0 y la derivada de y sería 1. La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado sería 1 por diferencial de t. Entonces el diferencial de s para la curva C3 sería diferencial de t. Tendríamos que sería acá t cuadrado sobre 2, variando t desde 0 a 1. Acá sería raíz de 2 por t, variando t de 0 a 1. Y nuevamente tendríamos acá lo mismo que nos había dado para obtener el resultado de 1 más raíz de 2. Ahora nos dice resolver la integral de línea, esta que podemos ver acá, donde c es la primera espira de la hélice, x igual a coseno de t, y igual a seno de t y z igual a por t. La primera espira sería variando haciendo el parámetro t variar desde 0 a 2pi. Ahora tendríamos x y z bajo el parámetro t para resolver la integral de línea, y recordando que el diferencial de s se hallaba mediante la norma de la derivada de la función por el diferencial de t. Y tendríamos que la norma de la derivada sería a raíz de 2 por diferencial de t. Y reemplazando los valores, tendríamos que para z cuadrado sería a cuadrado por t cuadrado, para x al cuadrado sería a cuadrado por el coseno al cuadrado, más y cuadrado sería a cuadrado por el seno al cuadrado, y el diferencial de s sería a raíz de 2 por el diferencial de t. Factorizando a cuadrado, vemos que nos queda la propiedad pitagórica, que sería el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado sería 1, y esta a al cuadrado con la a cuadrado del numerador se va a simplificar. Tendríamos que sería a cuadrado por t cuadrado sobre a cuadrado por a raíz de 2. Simplificando y sacando los términos constantes de la integral y dejando solamente el parámetro del cual depende la integral, sería la integral de 0 a 2pi, que como es la primera espira de la hélice, el parámetro t va a variar desde 0 a 2pi, es decir, la primera vuelta de t cuadrado por el diferencial de t.
Entonces tendríamos que la integral, resolviéndola, nos da 8 tercios por raíz de 2 por a por pi al cubo. Para finalizar el video veremos los teoremas fundamentales para las integrales de línea y luego el teorema de Green. Tenemos el teorema fundamental para las integrales de línea. El teorema nos dice que si C es una curva suave, dada por la parametrización R de t, cuyo vector gradiente es continuo, se cumplirá lo que podemos ver acá. Esta expresión que nos dice que la integral de esta expresión no depende de la trayectoria, únicamente depende de los puntos inicial y final. Tenemos el siguiente teorema, que es la consecuencia de este teorema anterior, también llamado el teorema de la independencia de la trayectoria, que nos dice que para todo campo conservativo, la integral de línea solamente depende del punto inicial y final. Es decir, dada esta integral para una parametrización para una curva C1, es igual a la integral de línea sobre una parametrización para una curva C2, siempre teniendo en cuenta y no olvidar que esto solo se cumple para campos vectoriales que son conservativos. Ahora veremos lo que es el teorema de Green. El teorema de Green nos da la relación que existe entre una integral de una curva cerrada y la integral doble del área que encierra dicha curva. El teorema nos dice lo siguiente: que sea una curva C cerrada, simple, con orientación positiva y suave por partes, y sea de la región acotada por la curva C. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas, entonces se cumple lo siguiente: que la integral cerrada sobre dicha curva de la expresión P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y es igual a la integral doble sobre la región que encierra dicha curva por la derivada parcial de Q. Note que Q es el parámetro que acompaña al diferencial de Y, lo estamos derivando parcialmente con respecto a X, menos la expresión que sería P, que acompaña al diferencial de X, derivada parcialmente con respecto al parámetro Y. Y con esto me despido. En el siguiente video trataré sobre ejemplos en los que podemos aplicar el teorema de Green para así poder seguir complementando el estudio. Muchas gracias, hasta la próxima.